Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el encuentro de hoy sobre la propuesta de modificaciones al decreto 1330, buscando una comprensión colectiva de esta propuesta. Me disculpo por el tema de la voz, tengo la garganta un poco eh, agotada. Bueno, la intención de hoy, como ustedes lo saben, pues es un espacio son espacios que hemos venido generando desde la Asociación Colombiana de Universidades para, digamos, establecer diálogos entre la academia, entre distintas posturas sobre el aseguramiento de la calidad en Colombia y, por supuesto, con entidades gubernamentales sobre lo que es hoy en día y los cambios que se están introduciendo al sistema de aseguramiento de la calidad en el país. Para el día de hoy tendremos, bueno, una breve introducción, comentando un poco los antecedentes que tenemos de estos ejercicios. Luego contaremos con la presentación del equipo de la Dirección de Calidad de la Educación Superior, por el doctor José Ignacio Morales y su equipo a propósito de esta propuesta en particular, que pues responde también a diálogos previos que ha liderado el Ministerio de Educación Nacional, los diálogos regionales en relación con el tema y pues también todas las comunicaciones y observaciones que ellos han recibido, incluyendo las que se han generado en este tipo de espacios. Les queremos agradecer que nos envíen sus preguntas inicialmente por el chat. Probablemente no todas las preguntas puedan ser resueltas en este espacio, luego vamos a intentar agruparlas, que se resuelvan, digamos, aquellas en las que vemos que hay una inquietud reiterativa. Sin embargo, estas preguntas las lleva el equipo de dirección de calidad y ellos la van a analizar y en caso de que consideren que se deben hacer más aclaraciones al respecto o que se, digamos, admitan algunas sugerencias, pues se verán tanto en la modificación del decreto como en los encuentros que también va a liderar el Ministerio de Educación Nacional, encuentros regionales para seguir conversando sobre este tema. Luego tenemos una propuesta de comentarios a esta propuesta de modificación del decreto que siga un orden en 4 pasos. Primero, lo que quisiéramos, digamos, que se conversara con el equipo de la Dirección de Calidad de la Educación Superior es en línea de la comprensión de la modificación. Entonces, lo primero que vamos a intentar abordar es, ¿hay alguna duda con respecto al documento de modificación de propuesta para el decreto 1330? Estamos específicamente sobre lo escrito en la propuesta de modificación del decreto, abordarlo en ese primer momento. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos, digamos, evidenciar es el grado de comprensión de esta modificación. Luego vendría un tema de sugerencias. Entonces allí sí, por ejemplo, se plantea que deben hacer modificaciones puntuales al documento que está planteado en este momento, bien sea en términos de redacción o en algunos elementos que digamos, desde quienes participamos en este espacio se considera que pueden, digamos, no ser lo más favorables posibles para el sistema y que pues entran, por supuesto, a revisión por el ministerio. Ustedes saben que las sugerencias que se plantean en estos espacios son recogidas por el ministerio, quien finalmente toma las decisiones, no se toman decisiones pues, directamente de las sugerencias de estos espacios. Una vez tengamos estos 2 elementos y si el tiempo nos sigue ayudando, la idea es revisar posibles consecuencias. Entonces, después de que sabemos que tenemos comprensión de la modificación, de que hay algunas sugerencias específicas, revisar posibles consecuencias como teniendo en cuenta, una vez se apruebe esta modificación, qué aspectos se deben considerar, que digamos con la gran experticia que tienen ustedes desde las instituciones de educación superior, pues puedan decir, mire, es fundamental que una vez esto, digamos, quede aprobado, bien sea tal como está o con los ajustes que vengan después, se considere estos elementos para que, pues, en efecto, surta el objetivo que se espera. Y de nuevo, si el tiempo no lo permite,
Finalizaríamos con la metodología para las siguientes modificaciones al decreto. Algunas consideraciones que ustedes planteen sobre los pasos a seguir. Saben ustedes que pues desde este gobierno el Ministerio de Educación Nacional ha estado muy dispuesto a hacer modificaciones que permitan la innovación en educación superior, que permitan la ampliación de cobertura y que fomenten la autonomía en instituciones de educación superior. Entonces, como nos lo aclarará en un momento el equipo del ministerio, digamos que estas son las primeras modificaciones al decreto, pero se espera seguir analizando en términos normativos y también, por supuesto, en términos de procedimiento, qué cambios se requieren para pues lograr estos objetivos, ¿no? Innovación, cobertura, autonomía. Muy bien. Digamos que en términos de los antecedentes de estos espacios ASCUN, pues los mencionamos porque de estos espacios han surgido documentos. Entonces, si algunas de las personas que nos acompañan hoy no ha tenido acceso a algunos de estos documentos y quisiera conocerlos, pues bienvenidos, digamos, nos remiten su mensaje y les enviamos la documentación. También queremos comentarles que estamos haciendo un ejercicio de cruce de propuestas de distintos actores al sistema y como estas propuestas pues se están viendo algunas ya se están haciendo realidad con los ajustes que está planteando el ministerio y como hay algunas otras que pues seguiríamos reiterando que es importante revisar y tener en cuenta. Entonces, desde mayo del 2021 hasta agosto del 2022 generamos los espacios formativos desde el programa Retos. Algunos de ustedes participaron directamente, donde se hacía análisis y comprensión de la normatividad, digamos, del cambio que se surtió durante estos meses. En febrero del año pasado hicimos el encuentro de vicerrectorías académicas y similares a SCUL, con algunas preocupaciones relacionadas con registro calificado. También se hicieron algunas anotaciones, recuerdan ustedes, relacionados con la medición de impacto, pero en términos de la acreditación, algunas preocupaciones también que habían surgido. Esto fue comunicado al ministerio y en efecto pues tomaron algunas, digamos, medidas frente al tema porque pues fueron distintos los actores que se manifestaron frente a esto. En marzo realizamos 2 consultas, la valoración general de las modificaciones en las políticas curriculares que sabemos que pues se vieron afectadas en gran medida por todo el tema de resultados de aprendizaje y otros aspectos que incluía el cambio en la normatividad. Y también sobre nuevos ACES, que sabemos que, digamos, ha traído algunos avances, pero también dificultades importantes. Entonces allí se hizo como una consulta que de nuevo les comentamos, puede ser, podemos compartir con quienes aún no tengan los resultados. En diciembre del 2022, algunos de ustedes también nos acompañaron en los encuentros regionales en el marco de un proyecto grueso que está haciendo ASCUN, revisando la arquitectura jurídica de la educación superior, ¿no? Tomando desde la Constitución, las leyes que nos rigen y los decretos y resoluciones correspondientes. Está haciendo un análisis general desde la asociación, revisando, digamos, aquellos puntos críticos que entrarían y que están en este momento poniéndose en duda. Y bueno, sabemos que hicimos el encuentro sobre los cuadros maestros del CENEA y que este año iniciamos también el encuentro de el Ministerio CENEA y ASCUN sobre los cuadros maestros, además encuentros permanentes con el Ministerio para revisar los temas más importantes. Bueno, nada, una nube de palabras donde hemos recogido en aquellas comunicaciones que recibimos y en los diálogos que hicimos regionales como las palabras más que se repetían con mayor frecuencia en los distintos comunicados y también en las actas de las reuniones que tuvimos. Bueno, el contexto en el que nos encontramos en este momento, la derogación de las resoluciones 15.224 y 21.795, la modificación de la resolución 15.178 y la modificación al decreto con las medidas transitorias en materia de registro calificado, que esto nos lo va a ampliar mucho mejor el equipo de la dirección de calidad. Entonces, les damos la palabra, no sé si ya nos acompaña el doctor José Ignacio Morales o doctora Marta Hernández del Ministerio.
Elizabeth, buenos días. Se habla Marta Hernández. Buenos días, sí, ¿Me escuchas, Elizabeth? yo te escucho. ¿Tú nos escuchas? Ya. Hay como un eco. Es que no nos permitió ahorita abrir micrófono ni video, pero ya. Y José Ignacio ya pudo también, entonces inicia él. Listo. Bueno, muy buenos días. Después Buenos días, ¿cómo están? de solucionar aquí el problema del micrófono, muchísimas gracias. Quisiera confirmar que me estén escuchando en este momento. Te escuchamos bien. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Yo me presento, José Ignacio Morales, director de calidad para la educación superior en el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias a la asociación Elizabeth. Muchas gracias al director ejecutivo. Esta reunión ustedes la tenían programada desde hace ya algunos días y nosotros, en medio de los espacios de articulación que hemos venido teniendo con la asociación y la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa, pues logramos participar en este encuentro que ustedes tienen y que han venido manteniendo estos espacios para discutir acerca del sistema de aseguramiento de calidad para la educación superior. En este primer contexto, Elizabeth ha anunciado algunos puntos pues que están guiando el propósito de parte del Ministerio de Educación Nacional, y después entraríamos seguramente a hablar de algunos detalles con relación tanto al decreto, que yo sé que es el objeto principal de esta reunión. Sin embargo, pues tendremos incluso el espacio de hablar acerca de la resolución que está próximamente que será firmada por parte del Ministro de Educación Nacional para pues hacer algunos ajustes en materia regulatoria frente a los trámites asociados al registro calificado. Dicho esto, entonces quisiera empezar por los propósitos o los principios acerca de este diagnóstico. Es muy posible que las personas que estén conectadas, veo yo alrededor de 300 personas conectadas, nos hayan acompañado ya en los encuentros que tuvimos hacia finales del 2022. Parte del diagnóstico lo dimos en ese entonces. Para no ser, digamos, repetitivo, yo quisiera hacer énfasis solamente en algunos, y es que como base tenemos en primer lugar una sobreregulación del sistema de aseguramiento. Ese primer diagnóstico nos lleva a un objetivo específico, si se quiere, como meta del Ministerio y de la Dirección de Calidad, y es lograr un nuevo balance en esa regulación, una racionalización del tipo de regulación que tenemos para entonces pues favorecer lo que ya se menciona por parte de, pues en el decreto 1330, que es nuestra norma base regulatoria, que es favorecer el reconocimiento de la diversidad, la innovación, la pertinencia de los programas, la ampliación de cobertura, favorecer la regionalización, reconocer no solamente la diversidad en apuestas pedagógicas, sino también en apuestas en la modificación de las modalidades, por ejemplo, la transformación que tiene como inercia ya el sistema de educación superior, y por supuesto también la diversidad de tipologías de instituciones y en la diversidad de instituciones, tipologías, los perfiles de las instituciones y por supuesto incluso de sus capacidades y contextos. En ese sentido, partiendo de estos principios, entonces se propuso la derogatoria de las resoluciones 15.224 y 21.795. Lo dijimos en algún momento, tenemos una base normativa que es principalmente la ley 1188, que regula las condiciones de calidad, el decreto 1330, que había tenido un ajuste, más bien el decreto reglamentario, sin decir el número, porque pues existían otros antes, tuvo un ajuste reciente en 2019 y después de esto una expedición de unas resoluciones. Y en este sentido, la expedición de las resoluciones trajo consigo algunos traumatismos, trajo también consigo algunos aspectos positivos frente a la forma como se comunica
o más bien, la forma o construir algún tipo de lenguaje común acerca de las evidencias que se tienen para el trámite de registro calificado. A muchas instituciones les fue de utilidad esta forma de funcionamiento en el sentido de aclarar lo que se entiende como evidencias para demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad de los programas académicos o de las instituciones. Sin embargo, a otras también representó algunos traumatismos. Y este traumatismo deviene en tanto eh, se tiene una regulación en muchos casos de manera detallada, con lo cual pues genera una estandarización que precisamente y quizás en contravía de lo que dispone el mismo decreto 1330, pues tiende a no reconocer en algunos aspectos la diversidad de instituciones, de contextos y de apuestas. Entonces, empecé por ahí para decir que el sistema de aseguramiento requiere tres tipos de ajuste. Un aspecto normativo o regulatorio, si se quiere, un aspecto operativo, lo cual nos lleva a hablar de algo que mencionó incluso Elizabeth hace un momento, nuevos ACES, o la forma como se opera internamente en las instituciones de educación superior frente al aseguramiento de la calidad, frente a las renovaciones, programas nuevos, ampliaciones, modificaciones de registros, etcétera, como también en lo conceptual. Y yo creo que incluso este tercer aspecto, sobre el cual me detendré después de esta introducción para pasar a la presentación detallada y resolver las preguntas que se tengan en esta materia, es el aspecto pues fundamental que nos permite, en todo caso, pues resolver algunos puntos que quizás se queden por fuera de las normas o cuando se presenten contradicciones en normas, que es lo que no queremos, precisamente al tratar de atacar esa sobreregulación, pues acudir a los principios conceptuales del sistema que sean consensuados entre el ministerio, las instituciones, CONACE, CNA, que permita resolver de manera pues casi que natural, si quisiéramos en un mundo ideal, esas dudas que se tienen más allá de regular todo en estricto sentido y al detalle. Entonces, dijimos en lo normativo regulatorio. Entonces, anunciamos la derogatoria. Esa resolución fue publicada ya entre noviembre y diciembre. Se extendió, normalmente los actos administrativos para consulta ciudadana se publican durante 15 días. Esa resolución tuvo una publicación gracias pues, al volumen de comentarios de una semana adicional de 20 días. Se obtuvieron alrededor de 188, 189 observaciones, seguramente varias de ellas hechas por ustedes, y será expedida pues próximamente. Estamos a la espera de la expedición. La resolución ya está lista, simplemente subir los trámites normales de revisión, validación por oficina jurídica, quizás Secretaría General o el despacho del Ministro de Educación. Después de esto, ¿qué se viene? En materia regulatoria. El decreto que ustedes conocen en este momento publicado y que fue motivo de convocatoria de este encuentro, que tiene una extensión transitoria de los registros que están próximos a vencerse y entre la fecha de expedición del decreto, cuando sea esta expedición se dé, hasta el 31 de diciembre del 2025. Y una segunda medida que es la extensión de condiciones institucionales, si se quiere, si no se han vencido, o dar por surtido el prerradicado del trámite de registro calificado cuando las instituciones no tengan condiciones institucionales en esta transición que hubo de dividir el trámite en dos partes de registro, y pues en medio de esa transición no se hizo todavía la renovación de condiciones institucionales o la obtención de las condiciones institucionales. Por lo tanto, donde hayan programas académicos vigentes que se tengan, o más bien que se tenga oferta en esos lugares de desarrollo que aun cuando no cuenten con las condiciones institucionales aún, podrán entonces darse por surtido este trámite y se tendrá una extensión transitoria de registros hasta la misma fecha, 31 de diciembre de 2025. Grosso modo, eso es lo que dice el decreto transitorio, y yo me referiré entonces a los propósitos. ¿Por qué hacer en este sentido este decreto transitorio de modificación al mismo 330 o 1075 que es pues equivalente? Primero, para dar alguna tranquilidad a las instituciones en el sentido de tener los registros renovados, es decir, tener
una serie de trámites menos por radicarse ante el Ministerio de Educación ante el vencimiento próximo de registros en este tiempo. En segundo lugar, saber, ustedes escucharon cuando llegó el ministro, alrededor de 4.100 trámites se tenían, se han evacuado muchos en estos 6 meses del gobierno. Tenemos hoy día un inventario inferior y el nivel de evacuación no es, digamos, no, hoy tenemos alrededor de 3.500, pero no es que se hayan reducido solamente 600, han salido mucho más, pero eso es conforme también van llegando, sabiendo que la proporción de trámites que llegan al ministerio promedio, más o menos en mes a mes, si se promedia, es de alrededor de 184 trámites de registro calificado que se radican por parte de las instituciones en promedio mensualmente. Y en ese propósito, pues hacer o más bien adelantar distintas medidas. La primera y la más importante de todas es lograr estabilizar esta herramienta tecnológica Nuevos Haces, que como ustedes bien saben, pues tiene errores, todavía presenta errores en cuanto a la forma como se realizan las radicaciones, principalmente. En algunos casos, veníamos presentando también errores en la forma de visualización de informe de pares y cuando se hace el traslado de este informe a las instituciones, entre otras. Los ciclos propedéuticos, por ejemplo, la radicación en paralelo del trámite de registro calificado, ese es otro, y algunos otros factores, digamos, bloqueantes que la historia es en el medio del proceso normativo de cambio regulatorio desde 2019 en adelante, que era tratar y apostar por parte del Ministerio de Educación en una automatización mayor del trámite. Sin embargo, pues es un trámite complejo y al llevar esta complejidad del trámite a una herramienta tecnológica, pues resultó en las dificultades que hoy día todos conocemos. Entonces, primer objetivo, dar una tranquilidad a las instituciones. Segundo, poder resolver lo que se tiene en el Ministerio de Educación ya radicado, renovaciones, nuevos programas preradicados, etcétera, modificaciones, por supuesto. Y también en ese sentido, el tercer punto es hacer un ajuste al nuevo SACES bajo el entendido que con ampliación transitoria de vigencias, pues se tendrán en todo caso menos radicaciones, probablemente, se extenderán o más bien se aplazarán las radicaciones para un tiempo posterior. Las instituciones, por supuesto, podrán seguir haciendo esas radicaciones, no va a existir una prohibición para radicar, solamente se entiende extendidos los registros. Y pues eso me lleva a un tercer punto, y si se quiere a un cuarto punto en materia de cambios o ajustes normativos al sistema de aseguramiento. El tercer punto es un decreto que queremos construir entre todos, entre el sector y el Ministerio de Educación y sus órganos asesores, para poder entonces hacer una modificación, un ajuste al trámite desde el punto de vista ya de la base. Eliminamos las resoluciones, tenemos la base que es el 1330, pero tenemos algunos aspectos que se deberían ajustar al 1330, reconociendo que es un cambio normativo reciente, que todavía no se ha terminado de implementar al 100% y por lo tanto lo que se quiere hacer es no para generar mayores traumatismos, sino en algunos casos para simplificar, para racionalizar el trámite, para favorecer la confianza en el sistema. Ese es otro punto que quisiera mencionar también bajo los principios de este nuevo enfoque que se quiere dar al sistema de aseguramiento, promover la autorregulación, la autonomía, conceptos que están en el 1330, pero que ha sido difícil aplicar después de ya casi 3 años de expedición de este decreto. Y en ese sentido estaremos también participando en algunos encuentros regionales. Queremos hacer 7 antes de tener una versión final del borrador final de decreto de modificación al 1330, que estaremos publicando hacia marzo o abril para pues poder recoger estos puntos principales que se tienen de modificación al 1330 y traducirlos en un proyecto normativo que tenga ese propósito: fortalecer la confianza en el sistema, la autorregulación, el reconocimiento de la diversidad, favorecer la innovación, es decir, implementar lo que nos dice el 1330 que debería tener el sector y que es un consenso. Por lo menos en los encuentros regionales yo podría tener una de las varias conclusiones que se pueden sacar, es que existe digamos, una buena apropiación por parte del decreto 1330 en el sector a nivel conceptual. A nivel operativo es donde todavía no hemos logrado entonces hacer ese pie que se quiere, como pues para favorecer todos los principios que se tienen ahí y poder implementarlo a cabalidad.
Y por último, un cuarto punto, y es alguna modificación al 1330, al acuerdo 2, porque una vez modificado el decreto 1330, que nos da tía registro calificado, hay que ver qué cosas requieren también un ajuste frente al acuerdo de acreditación 2 de 2020 que expidió el CESU, frente al trámite de acreditación que se tiene tanto de programas o de instituciones. Sabiendo y reiterando lo que ya ocurrió en octubre, bajo ese mismo espíritu, y que es una tendencia que ya tenía el mismo sistema a buscar un nuevo equilibrio en cuanto a la reducción o racionalización de los aspectos a evaluar. Muchos de esos se fusionaron, otros se suprimieron, en tanto se entendían que estaban siendo quizás repetidos. Pasamos de 400 y algo, 414, 404 aspectos por evaluar en conjunto, sumados los dos, a tener alrededor de 207 aspectos por evaluar, tanto, o 210, es el número aproximado, tanto para programa como para instituciones en la que pretenden hacer su renovación o su acreditación por primera vez. En este sentido, serían 4 entonces ajustes normativos que se quieren tener, partiendo y volviendo a ver cómo ajustamos la operación, cómo hacemos una simplificación de estos, y pues tratando de implementar todos estos propósitos que se tienen como objetivos generales. En este sentido también quisiera entonces referirme al segundo componente, y es lo operativo, que ya lo he tocado de alguna manera. Revisar cómo está el funcionamiento de las salas al interior de CONACES, principalmente los pares en encuentros regionales. Digamos, una observación o queja, si se quiere, reiterada por parte de las instituciones, es la forma como se viene teniendo esta capacitación de pares, la programación de visitas quizás sobre el tiempo, el papel que vienen desempeñando los pares académicos y demás, y quizás también haciendo un llamado a las instituciones de poder estar entonces trabajando al lado del ministerio en esta formación de pares, en la evaluación de los pares, que todavía no se ha implementado, en la evaluación de los comisionados de la CONACES, por ejemplo, y pues invitando, y esto es un mensaje que yo quería transmitir de parte también de la subdirección, y es que en algunos casos las instituciones no prestan, digamos, en el sentido de dar algunas licencias o permisos a algunos profesores que quizás podrían ejercer también el rol de par, pero pues por distintas actividades tampoco lo pueden ejercer. Entonces también es una invitación a las instituciones, cuando tengamos la convocatoria que estaremos abriendo este año nuevamente para actualizar este banco de pares, pues poder tener un banco de pares mucho más diverso y pues preciso frente al trámite de acreditación y de registro calificado, porque se tendrá convocatoria en ambos sentidos para los pares. De otro lado, también pues los ajustes al nuevo SACES, que es parte fundamental de la operación. Estaremos desarrollando, ya se están haciendo varios ajustes tratando de tener este cambio en el nuevo SACES con relación a la resolución que se va a expedir. La resolución, valga decirlo, de acuerdo a como está concebida en este momento, tendría una vigencia a partir del 31 de marzo, y ya pues pasaremos a las particularidades, cuando nos ayuden aquí para presentar estas particularidades de ambos actos administrativos, para pasar entonces a lo conceptual. Y en lo conceptual sabemos que se requiere una articulación mucho más alta por parte de las distintas partes del sistema de aseguramiento. Hoy precisamente estamos en sala de coordinadores de la CONACES, hemos hecho también un trabajo conjunto con el CNA y queremos abrir el sistema. Esto quiere decir tener mayores claridades de parte tanto de las salas que se tienen CONACES, de los coordinadores, tener una articulación armónica entre criterios de evaluación que se tienen entre las distintas salas de CONACES e incluso entre CONACES y las instituciones. Tenemos un grandísimo reto, y es que al eliminar o derogar las resoluciones, pues tenemos como evidencias a presentar en el trámite y a evaluar solamente lo que está regulado en la base, que es el decreto 1330. Y en ese sentido, entonces, pues estaremos próximamente también dando algunos mensajes por parte desde la CONACES, y requeriremos espacios de articulación entre CONACES y las instituciones para poder acordar como sector, y no a través digamos, en lo conceptual, qué es lo que se entiende como lo sustancial de aquellas evidencias y cómo se puede presentar esta información frente al trámite. Instituciones podrán seguir, las evidencias no se van a eliminar, podrán seguir funcionando bajo el esquema de las evidencias de las resoluciones en algún sentido, otros podrán hacer modificaciones, pero
qué significa lo sustancial frente al trámite de registro calificado y la forma como se presenta este ante el ministerio para su evaluación en CONACYT cuando se requiera aquella evaluación académica, entre otros espacios de articulación que permitan dar claridades frente a distintos conceptos, que si tenemos esa claridad conceptual, pues lo normativo lo podemos resolver a través de esos grandes consensos o principios. Tendremos que ver cuál es el mejor mecanismo para poder plasmar esto en acuerdos del sector frente a la forma como se regula el trámite y por supuesto también con el Consejo Nacional de Acreditación queremos también abrir el sistema en el sentido de poder hacer unos encuentros mucho más seguidos entre las instituciones y los dos cuerpos consultivos y el ministerio para poder lograr esta mejor articulación que se quiere y resolver muchos problemas de comunicación que el sistema mantiene y que son, digamos, detectables en el diagnóstico que uno puede hacer después de tener estos encuentros regionales que hemos mantenido con las instituciones y que seguiremos manteniendo en este primer trimestre y a partir de los próximos días probablemente. En esto hemos involucrado a las asociaciones, queremos también que puedan tener el espacio para que ustedes a través de las asociaciones, como líderes de calidad o en el rol que estén ejerciendo aquí en cada uno de su institución, pues logre manifestar las inquietudes que se tienen frente a la implementación de la resolución, a la implementación de los dos decretos que se tienen y cómo queremos entonces reflejar un acuerdo a través de estos encuentros acerca de la regulación que se requiere en el sector como tal. Eso mencionaría yo como introducción. Pasaremos entonces a una explicación ahorita por parte, entiendo Elizabeth, la agenda, por parte detallada del decreto para pasar rápidamente entonces a las preguntas que veo que son muchas. Yo simplemente pues no las alcanzo a leer todas, pero dar algún espacio a algunas preguntas que quisieras entonces quizás como moderadora transmitir para poder responder de manera ordenada. Claro que sí. Una pregunta que nos han hecho reiterada, pero más de procedimiento que sí. Tal vez el ministerio tiene una presentación o un archivo que vamos a compartir posteriormente sobre los principales cambios que se están teniendo de esa. Pues podemos compartir, si tenemos una presentación. No la pusimos en este momento porque sabemos que el principal objetivo es conocer las inquietudes que tenía, porque entiendo que el encuentro ya habían revisado el decreto. Podemos compartir la presentación para poder entonces entrar a discutir después, o más bien en este momento empezar a dialogar, pero compartimos en todo caso la presentación ahora. Perfecto, sí, la idea es hacer la conversación y luego en las memorias de este evento podemos compartir la presentación. Bueno, iniciemos entonces con las preguntas, ¿te parece? Hay una inquietud a propósito de los programas en los que la vigencia se vence en 2024, pero que deban radicar en el 2023. La pregunta es, ¿en estos casos deben radicar de manera normal y acogiendo las resoluciones o cuál sería allí la indicación? Muy buenos días. ¿Me escuchas, Elizabeth? Te escuchamos bien, Marta. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Para poder dar respuesta a lo dicho, no sé si vamos pregunta por pregunta, tú estás agrupando o cómo queda más fácil. Si quieres, iniciemos con esta inquietud y de todas maneras nosotros estamos copiando y estamos mirando cuáles son las, con cuáles podemos encontrar similitud. Pero esta primera, no sé si la alcanzaste a escuchar o te la repito. No, sí, tranquila. Si quieres, vamos con esa. Los registros calificados que tienen expiración de vigencia en unas fechas diferentes a las descritas en el decreto tendrán su vigencia normal, como dice allí, si expira después de estas fechas. Pero el objetivo es
que todos los registros calificados vigentes vayan hasta el 2025 y que las renovaciones se soliciten en 2024, ¿sí? ¿Esto a dónde lleva? A que las renovaciones de registro calificado se estén presentando a partir de julio del 2024, ¿sí? Entonces no vamos a 2023, sino a julio del 2024, ¿sí? Porque hay varios intervalos de vencimientos y se desagregan en 3 momentos diferentes de vencimiento para poder dar respuesta dentro del tiempo previsto en la ley y que no tengamos una congestión de registros calificados, porque más o menos se ha estimado que estos registros calificados que se vencen hasta el 30 de junio del 2025 son más o menos 2.800 registros calificados, ¿sí? Pero pues ahí tenemos de instituciones acreditadas, tenemos de instituciones no acreditadas, entonces la separación de a 3 meses obedece a eso, pero todos los llevamos hacia vigencia de 2025 con la renovación los 12 meses de antelación, más que todo para preservar que se renueve en caso en que no se pudiera atender por alguna contingencia, aunque el propósito finalmente de esta norma no es reiterar el incumplimiento en los tiempos, sino todo lo contrario, el trabajo para que los tiempos de la ley se cumplan en cada una de las actividades. Muchas gracias, Marta. Nos están preguntando que por favor te presentas. Claro que sí, mi nombre es Marta Elena Hernández, soy abogada de la Dirección de Calidad, trabajo con José Ignacio, el director de calidad. Muchísimas gracias. Bueno, Marta, hay unas inquietudes relacionadas con los programas de salud, si esta ampliación de procesos, digamos, cómo se relaciona específicamente con las particularidades que tienen estos programas. La ampliación de vigencia, como se lee en el decreto, no tiene particularidad para algún tipo de campo de educación y de formación o lo que eran antes las áreas de conocimiento. Aplica para todos. En el proceso que describía José Ignacio hace un momento, el trabajo que vamos a iniciar con todos los actores del sistema de construir las modificaciones que se requieren frente al 1330, allí es donde quizás podemos ver o podemos abordar ajustes frente al procedimiento y muy particularmente frente a los programas del área de la salud, ¿sí? También hay un compromiso que se adquirió en una reunión que tuvimos con algunos rectores en los que se va a organizar un grupo específico de instituciones que tienen programas del área de la salud para que la discusión se dé de manera pertinente y podamos abordar de manera muy específica cada una de las necesidades que se tienen desde tanto el sector salud como el sector educación para no solo tener unos trámites más ágiles, que es lo que buscamos. El ministerio ya tiene algunas propuestas que ha presentado de manera preliminar al Ministerio de Salud en el marco de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, pero queremos que sean discutidas con todos los actores y que también las instituciones puedan participar, las instituciones prestadoras de servicios de salud, que creemos que han sido quienes poco han tenido incidencia en la construcción de estos procesos y también necesitamos vincularlos como actores porque finalmente se evalúan los escenarios de práctica en el marco de los procesos de registro calificado. Entonces, concretamente, no hay una disposición específica para salud, sí se está buscando en el marco de la modificación de aspectos, algunos aspectos al decreto 1330, porque esta transformación o reconceptualización del sistema de aseguramiento de la calidad, que es como está definido entre los pilares de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, no busca sustituir en su integridad el decreto 1330, sino revisar entre los actores que ha pasado desde la expedición y que de pronto resulta siempre sujeto de mejora y claramente uno de los aspectos más sensibles pues es el trámite de registro calificado. Pero
salud iremos en esa etapa frente a la modificación del 1330, no en los aspectos de régimen de transición, que es el objeto de este decreto. Muchísimas gracias, Marta. Hay varias preguntas relacionadas con los trámites en proceso, con aquellos que fueron radicados en 2021 y 2022. Entonces dice, ¿qué pasa dónde? Hay algunas preguntas que dicen, ¿qué pasa si no tenemos concepto y el concepto es negarlo? Digamos, en general, ¿qué deben tener en cuenta las instituciones en relación con estos procesos que ya se iniciaron? Los trámites, o sea, partimos en este decreto que hay unas disposiciones que están vigentes y unas responsabilidades de las instituciones de presentar de manera oportuna las solicitudes de renovación de registro calificado. Las solicitudes de programas nuevos o de registro calificado por primera vez no tiene alguna incidencia frente a los efectos de este decreto, ¿sí? Es más frente a los registros calificados que están vigentes, entonces, de manera consecuente, sus solicitudes de renovación. Entonces, si partimos que son solicitudes de renovación de registro calificado que se pudieron haber hecho en 2021, 2022, pero se realizaron en la oportunidad prevista en el decreto 1330, mantienen su vigencia, ¿sí? Aquí tengamos como punto de partida que hay programas que entendemos vigentes para los efectos del decreto, no por la fecha descrita en la resolución o de la ejecutoria, sino porque también cumplieron con el deber de solicitar la renovación dentro de los 2 meses anteriores. Entonces, si la fecha, contados los 7 años o los años que tenga el respectivo registro calificado, si esos años ya expiraron, pero la solicitud de renovación se hizo en tiempo, para efectos del decreto se entiende vigente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esas solicitudes? Que una vez se resuelvan, la vigencia ya no será esta de 2025, sino la que determine el respectivo acto administrativo. Entonces, a pesar de que tiene una vigencia extendida por entrar en vigencia el decreto, si se resuelve la solicitud de registro calificado en marzo, en mayo del 2023, la vigencia ya será la que tiene el respectivo acto administrativo. Si la solicitud se realizó dentro de los 12 meses anteriores y por lo tanto está prorrogada la vigencia del registro calificado y la decisión es de no renovar el registro calificado, se mantiene la vigencia de la prórroga, es decir, hasta 2025. ¿Sí? Entonces, un ejemplo específico, el registro calificado expiraba en abril del 2023, se solicitó en abril del 2022 la renovación, ¿sí? Por los intervalos que están allí previstos en el decreto, sería el primer periodo de vencimiento en el 2025, pero si esa decisión sale, por ejemplo, en mayo, que ya superó la fecha de abril, que era la vigencia del registro calificado, como ministerio resolvemos en mayo y la decisión es adversa a los intereses de la institución, es decir, no se renueva el registro calificado, mantiene la vigencia de la prórroga hasta junio, es decir, la institución podrá volver a intentar la solicitud de renovación de registro calificado, ¿sí? Porque tiene una vigencia hasta 2025 y esto no le impide admitir nuevas cohortes, ¿sí? Pero esto solo aplica para aquellos registros calificados que estén vigentes al momento de entrada en vigencia del decreto. Es decir, que si se decide negar en abril de este año, pero el registro calificado no está vigente, esta prórroga no aplica. La prórroga únicamente es para registros calificados vigentes, bien sea porque no ha vencido el plazo o porque vencido el plazo de la vigencia se solicitó con 12 meses de antelación la renovación y por eso se ha prorrogado la vigencia del registro calificado. Perfecto, muchas gracias. A propósito de lo que mencionas de cuando entre en vigor, hay varias preguntas que están de personas que están inquietas por los tiempos, justo porque tienen programas, digamos que en estos meses tendrían que moverse o no. Entonces,
aunque se sabe que no tienen ustedes una fecha exacta, cuáles son los, ya no lo mencionó también el doctor José Ignacio, pero en términos lo más puntuales posibles, cuáles son los tiempos en los que ustedes esperan que puedan estar ya en vigor tanto en la modificación de la resolución como el nuevo decreto. La resolución que fue publicada el año pasado, esperamos se pueda expedir esta semana, ¿sí? Pero tal como lo decía José Ignacio, la entrada en vigencia es 31 de marzo, ¿sí? Es decir, no entra en vigencia una vez las disposiciones allí contenidas, no entran en vigencia tan pronto se expida la resolución, sino a 31 de marzo, teniendo en cuenta el ajuste que requiere plataforma para que no se exijan las evidencias de las resoluciones 15224, 21795, para desarrollar el trámite en simultáneo de los procesos de ruralidad. Entonces, por eso la vigencia no es inmediata. Ahora, frente al decreto, el decreto termina la publicación el día 13, a observaciones ciudadanas, tenemos que hacer el proceso de análisis y ajustes, correcciones, llevarla a la oficina jurídica para su revisión. Después tenemos que ir a Presidencia de la República a que se firme el decreto, y esos son unos tiempos, la verdad, bastante inciertos, ¿sí? Como pudiera ser quizás marzo, la expedición, pero el mensaje fundamental aquí es no esperemos a que esto ocurra. Yo creo que todas las instituciones son muy juiciosas en los procesos de autoevaluación, y en tal sentido, una fecha que esté muy cercana, es decir, unos 12 meses de antelación que estén muy cercanos, no esperemos ni juguemos con fechas, porque quizás podemos perder esa prórroga del registro calificado por no solicitar los 12 meses de antelación. Entonces, independientemente la fecha en la que se vaya a presentar, la fecha en que se expida, perdón, el decreto, el mensaje es: avancemos en los procesos de renovación de registro. Si ya se tienen los documentos, realmente no hay por qué tampoco esperar y decir, no, pues ya me presento entonces en el 2024 y no me presento ahorita, porque ya está lista la solicitud y quizás teniendo la vigencia se resuelva muy rápidamente al reducirse la congestión de los trámites y pueda tener ya sus 7 años a un tiempo más lejano, y no tengan que estar pensando quizás en que si con los ajustes del 1330, que insistimos, no es una modificación integral, no vamos a hablar de que vamos a transformar las condiciones de calidad, no es un empezar de ceros, ¿sí? Frente al contenido de las condiciones de calidad. Quizás algunos aspectos que eran importantes en las resoluciones 21795 y 15224, que generaban dificultad de interpretación con la sola lectura del 1330, el propósito sea aclarar ello, más no cosas adicionales, ni transformar la forma de evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad. Entonces, pero sabemos que eso puede generar en las instituciones angustia. Entonces, los procesos como los lleven las instituciones, no es que hagamos de cuenta que no existe decreto, pero no avancemos al ritmo de la expedición del decreto, y la resolución tenemos una fecha, 31 de marzo, entonces si la expedimos esta semana, la semana siguiente o la siguiente, la fecha será 31 de marzo de la vigencia. Perfecto, muchísimas gracias, Marta. Bueno, hay otro grupo importante de preguntas relacionadas con el nuevo SAS, ¿no? Entonces, con la derogatoria de las resoluciones, cuáles van a ser las modificaciones, cómo se va a tratar los programas que se radicaron antes o que se radiquen después de emitida la resolución. En términos generales, cómo se ve el nuevo SAS relacionado con estos cambios normativos. Bueno, fundamentalmente el SACES va a tener modificaciones en lo siguiente: al eliminarse las evidencias específicas de la 15224 y la 21795, la presentación de cada una de las condiciones de calidad se hará de manera, el desarrollo que tiene cada cajoncito, ¿sí? De las condiciones de calidad, pero como soporte se podrá presentar un único documento,
¿sí? Esto que siempre hemos llamado documento maestro, pero la norma no hace referencia porque cada institución lo puede denominar como desee, y no va a ser obligatorio el detalle de la condición de calidad donde se ubica dentro del documento. Si la institución lo quiere hacer, perfecto. Lo que suprimimos es el detalle de cada una de las evidencias, ¿sí? Porque cuando se cargaba un documento en la última versión que tiene el nuevo SACES, porque antes había unas preguntas, había unas plantillas, esa versión ya no está vigente. Entonces, cada vez que se cargaba un documento, el nuevo SACES exigía el detalle, condición de calidad, el criterio y se listaban todas las evidencias en unas pestañitas, en un desplegable. Esto ya no va a estar ese desplegable porque ese estaba coherente con cada uno de los artículos de las resoluciones 15.224 y 21.795, y va a ser voluntario que las instituciones señalen por cada condición de calidad en qué lugar está ubicado en el documento maestro o en los documentos que aporten, ¿sí? Eso será voluntario. Lo quisimos dejar porque pensamos que quien lo quiera hacer contribuye con el proceso de revisión, de pronto agiliza o es más fácil para los pares encontrar la información, pero es autonomía de las instituciones. Entonces, lo que será es cargar el desarrollo de la condición de calidad y el documento o los documentos soportes. Eso frente a la derogatoria de las resoluciones, ¿qué efectos tiene sobre el nuevo SACES? Y también tendrá efectos como los lugares de los centros de tutoría, de los programas a distancia. No requieren condiciones institucionales, ¿sí? Entonces, se hace un ajuste en la plataforma para que no identifique esos centros de tutoría como un lugar de desarrollo que quizás quienes han hecho la erradicación, el sistema le dice aquí no tiene condiciones institucionales. Entonces, si yo lo señalo como centro de tutoría y no como el lugar de desarrollo principal de donde se soporta el programa, pues no me va a exigir condiciones institucionales, lo que actualmente sí exige, a pesar de señalarlo como centro de tutoría. También va a haber modificaciones en cuanto a registro calificado único, porque en la presentación de la información se podía decir es registro calificado único, es ampliación a registro calificado, es ampliación del lugar de desarrollo, es modificación de un registro calificado único, y como lo que estamos haciendo en esta resolución es unificando los criterios y todo llevándolo a registro calificado único, porque tiene los mismos efectos frente a una ampliación del lugar de desarrollo cuando se trata de registro calificado único con varios lugares de desarrollo, la plataforma solamente va a permitir la opción de registro calificado único, ¿sí? Ya no va a haber ese despliegue de todas las opciones y se van a suprimir los textos donde se mencionen las resoluciones, pero básicamente es hacer más sencillo el proceso de presentación, ¿sí? Porque no tendré que identificar evidencia por evidencia y organizar que por centros de tutoría no solicite la plataforma el cumplimiento de las condiciones institucionales. Eso es frente a esta derogatoria de las resoluciones, lo que implica en plataforma, y por eso nos vamos hasta el 31 de marzo. Muchísimas gracias, Marta, y mil gracias a José Ignacio, que nos está dando algunas respuestas por chat para que las personas que han hecho preguntas, hay algunas que nos viene respondiendo José Ignacio por chat. Tengo otra agrupación, pero antes de esa te voy a hacer una pregunta muy puntual para que no lo olvides, porque tiene que ver con la respuesta que nos diste anteriormente. Entonces, lo que plantea esta pregunta específica es: si niegan la renovación del registro calificado de un programa, se aplica la vigencia transitoria, pero debe presentar plan de contingencia, lo que implica que no se podría solicitar nuevamente registro. Pero según lo que acabas de mencionar, esta pregunta se hizo en tu respuesta anterior, sí se puede. Entonces quedó esa duda. El deber es presentación del plan de contingencia. La norma no prevé una aprobación, un visto bueno del plan de contingencia, ¿sí? El plan de contingencia es necesario porque puede ser que la institución decida no volverse a presentar, ¿sí? Y necesitamos garantizar condiciones de calidad para las cohortes que iniciaron. Igualmente, necesitamos saber qué opción da ese plan de contingencia mientras de pronto se vuelve a presentar la institución. Pero el requisito
sí es haber presentado el plan de contingencia. Haberlo presentado, ¿por qué? Porque esto se le da traslado a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES y le irá haciendo seguimiento, ¿sí? Con ese seguimiento se articula en lo que es el siguiente proceso de registro calificado que presente la institución. Entonces, no son excluyentes, ¿sí? Sino es la medida de poder garantizar a las cohortes que están en curso condiciones de calidad, pero lo pudiera hacer muy pronto. Claramente sabemos que al día siguiente no, a menos de que tuviera ya la sensación la institución de que se le va a negar el registro calificado, pero creo que todas le apuestan a que en un recurso o en una primera decisión salga favorable. Entonces, claramente no sería inmediato, pero sí debe la institución ser consecuente con lo que son las condiciones de calidad frente a las cohortes que no han finalizado. Perfecto, gracias. Hay otro grupo de preguntas relacionadas con la creación y la renovación. Entonces, un poco lo que dicen es que se entiende que esta es una medida del ministerio en los que digamos que la idea es hacer más eficientes los procesos y lograr salir como de este tema, pero no es tan claro cómo esta medida va a hacer que la creación y la renovación de programas sea más ágil y más eficiente. ¿Pudieras ampliarnos eso? En dos sentidos cumplimos ese propósito, o en dos momentos. En el inmediato presente, es decir, una vez se expida la resolución o el decreto, perdón, la que modifica las vigencias, lo que vamos a tener es una reducción claramente de solicitudes, ¿sí? Lo que permite que haya una atención por parte del personal administrativo dirigido a concentrarnos en visitas, lo que haga falta de visitas, concentrarnos en capacitación de pares académicos, porque no quiere decir que el sistema queda quieto hasta el 2024, concentrarnos en programar rápidamente salas de CONACES y proyección de resoluciones, ¿sí? Tener menos volumen de trámites permite una agilidad en los procesos que están radicados, ¿sí? Y además tenemos que ser muy coherentes si estamos en una apuesta como gobierno de ampliación de cobertura, de que los programas nuevos sean rápidamente resueltos y las renovaciones de registro calificado también con mucho rigor, revisar aquellos y procurando que no haya vencimientos de registros calificados. Entonces, en el inmediato presente es eso, al reducir el volumen podemos atender de una manera más eficiente, más concentrada y pudiendo detallar muy bien en qué estado están los registros calificados para efecto de determinar cómo se van evacuando. Y después, porque claramente si esto no tiene un ajuste en plataforma, no tiene un ajuste en el trámite, pues quizás no haríamos mucho. Por eso es la siguiente modificación al decreto 1330, en la que buscamos tener un trámite más sencillo, un trámite que también garantice más hacia las instituciones el diálogo con la CONACES, y por eso una de las propuestas que lo han hecho el sector y que el mismo ministerio lo ha hecho es poder tener ese segundo concepto en el trámite y que no del primer concepto derive de una vez una decisión quizás negativa. Entonces, ajustando el trámite, que esperamos tenerlo a mitad de año, esto se implementa en plataforma y como las renovaciones iniciarían en julio de 2024, está todo el proceso de implementación en plataforma, de capacitación, tanto el contenido normativo como de la aplicación de la plataforma, y esto es lo que nos permite ya poder dar cumplimiento a la promesa que se tiene desde la ley 1188 y es de los 6 meses. Entonces, primero, menos volumen y después un trámite y una plataforma mucho más ágil y amigable con las instituciones bajo un trámite más sencillo y más garantista hacia las instituciones. Perfecto, muchas gracias. Y a propósito de dos elementos que mencionaste, hay preguntas relacionadas con eso. Una,
cuando mencionas pues que se tendrán menos solicitudes, hay preguntas diciendo, bueno, pero de todas maneras sigue siendo a criterio de la institución si envía, ¿no? O sea, se amplía el plazo, pero si la institución quiere enviar en los plazos que tenía, pues lo puede hacer, no es que tenga que esperar al nuevo plazo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es a propósito de lo que mencionaste de capacitaciones. Entonces, acá hay tres tipos de inquietudes. Digamos que hay personas que quisieran participar en diálogos sobre los conceptos, digamos, de diálogos más conceptuales sobre las decisiones que se están tomando, otras que quisieran participar sobre lo procedimental y otras que dicen que quisieran tener capacitaciones específicas sobre lo que se espera. Entonces, en estas dos líneas, ¿qué nos podrías mencionar? Estas tres vías que sabemos que vinculan diferentes personas en las instituciones, por eso estamos diseñando un proceso de como unos espacios de diálogo con los actores para iniciar en la construcción de esa modificación al decreto 1330, donde queremos abordar esos puntos específicos. Queremos abordar el punto conceptual, ¿sí? Queremos abordar el punto del procedimiento, que quizás allí sean los mismos actores, y queremos tener un espacio paralelo en estos encuentros de capacitación frente al nuevo SACES, ya con lo que resulte de la derogatoria de las dos resoluciones. ¿Sí? Ese es el primer paso que queremos, por eso insistimos la vigencia diferida hasta el 31 de marzo. No es solo tener una plataforma lista, sino hacer el proceso de capacitación frente a lo que es ya la nueva visual de la plataforma Nuevos SACES. Entonces, ahí vamos a abordar esas tres líneas inicialmente, pero claramente también hay espacios en los que vamos a seguir realizando con las asociaciones, con las instituciones. Cada solicitud de una institución de educación superior se está atendiendo, se están agendando las reuniones, no solamente para conversar sobre trámites de registro calificado, sino propuestas que se tienen para las modificaciones normativas. Lo que pasa es que sí nos parece importante la labor de las asociaciones en este proceso para que se puedan concentrar las discusiones allí, ¿sí? Y se puedan dar unas conclusiones un poco más concertadas y en un diálogo tanto académico, administrativo y directivo en las instituciones, ¿sí? El diálogo individual lo mantendremos, no se deja de lado, pero sí invitamos a las instituciones a que esos llamados que les hacen las asociaciones a las cuales están afiliadas participen allí para que el proceso sea ya a través de consensos y de pronto sea más rápida la construcción y tengamos más voces allí, porque la atención también uno a uno, el personal del ministerio, pues somos 300 instituciones, entonces quizás pueda dilatarse. Es por esa situación, pero las tres líneas están, los procesos de capacitación también se van a seguir desarrollando, no son solo en estos encuentros, sino vamos a seguir realizando, se van a hacer grupos focales con instituciones también para poder identificar qué dificultades están teniendo en la plataforma. Muchas veces son, como ha cambiado de versión la plataforma, es desconocimiento quizás de que algo cambió en cómo cargar, como la visual cambió, entonces ya no entraba la información por la misma parte. Entonces, todos estos procesos se siguen haciendo, no paran con la expedición de la resolución, tampoco con la entrada en vigencia. Esto es un proceso permanente que va a tener el ministerio y que, como no llegarán tantos trámites de registro calificado, nos permite concentrarnos en un diálogo desde lo técnico para la plataforma, también tener muy cercanos a las salas de CONACES, en diálogo permanente con las instituciones, en que pueda ser muy transparente la forma en que se van a producir los procesos de evaluación y también hacer procesos de capacitación, de hacer convocatorias. Es un espacio de tiempo que más o menos año y medio, en la que si bien vamos a seguir recibiendo solicitudes de registro calificado, vamos a avanzar en el diálogo con los actores y en el diálogo es también a CONACES conversando con las instituciones. Bueno, ahí seguimos agrupando, Marta. Muchísimas gracias por esta generosidad que tienes de las explicaciones y a
José Ignacio también, y por estar muy pendiente de las preguntas en el chat. Bueno, hay un grupo de preguntas en las que tú ya lo mencionaste, pero tal vez se necesite mayor claridad en relación con los centros tutoriales, los lugares de desarrollo y las condiciones institucionales. Digamos que quedaron algunas dudas en las instituciones, nos piden que si puedes precisar mucho más esa relación entre estos tres elementos. Claro que sí. La resolución lo que busca, y de acuerdo a un proceso de evaluación que se hizo con instituciones y con las salas de CONACES, es en los centros de tutoría se venían exigiendo las condiciones institucionales. ¿Sí? Sin embargo, los procesos de evaluación se concentran básicamente en lo que es infraestructura física, docentes, medios educativos y el bienestar. El bienestar es una condición de calidad institucional, entonces se tenía el temor de que si yo solo evaluaba condiciones de programa, omitiera la evaluación del bienestar. Sin embargo, en ese proceso de revisión y de lo que es el contenido de cada una de las condiciones de calidad, se pudo advertir que en la condición tanto de infraestructura como cuando se refieren todas las actividades para la formación integral del estudiante, pues están las actividades de bienestar. Por eso, a través de la evaluación de las condiciones de programa en los centros de tutoría, se podrá verificar estos 4 elementos sin tener que estar insistiendo sobre reglamento estudiantil, reglamento docente, políticas institucionales, que es quizás el desgaste que las instituciones dicen, sí, funciono igual en todo el país porque tengo que estar por un centro de tutoría, que además no tengo una infraestructura propia, me da susto que me nieguen condiciones institucionales porque puede ser que estén esperando una sede de la institución y no se comprende el alcance del centro de tutoría. Entonces, ese es como el argumento por el cual se suprimen las condiciones institucionales en los centros de tutoría. Ahora, ¿a qué lleva esto? A que en los programas a distancia se debe identificar el lugar de desarrollo, es decir, ese lugar principal del cual se da la organización del programa, y los centros de tutoría se identificarán en la plataforma y en el lenguaje también del SNIES como centro de tutoría, ¿sí? No es explícitamente el lugar de desarrollo, sino es la cobertura. Ustedes actualmente ven que en el SNIES habla de cobertura cuando se refiere a los centros de tutoría, entonces es la cobertura de ese programa, y vamos a buscar que en la visual hacia el SNIES puedan estar separados estos centros de tutoría para que también se puedan dar los procesos de suprimir un centro de tutoría y guarde el histórico en el SNIES. Entonces, el propósito aquí es tener un lugar de desarrollo para el programa a distancia y sus respectivos centros de tutoría, que estábamos viendo que por la exigencia de las condiciones institucionales, los programas a distancia se estaban presentando sin los centros de tutoría, solo estaban presentando el lugar de desarrollo principal, ¿sí? Y esto pues, claramente genera una disminución en la cobertura a nivel territorial, porque pues hay programas a distancia que tienen 20, 30, 50 centros de tutoría. Entonces, bajo una evaluación académica y una evaluación también de lo que implica frente a la plataforma, lo que implica en la presentación de la información en el SNIES, se determinó que se identifica un lugar, el centro el lugar de desarrollo, perdón, y sus centros de tutoría. Muchísimas gracias, Marta. Benjamín está levantando la mano, pero dado el tiempo que tenemos y la cantidad de preguntas, no vamos a abrir micrófonos por ahora. Pero de todas maneras nos puedes incluir tus inquietudes o tus sugerencias dentro del chat y por supuesto pues las tendremos en cuenta. Si no se pueden responder en este momento, la dirección de calidad la llevará todas las inquietudes para irlas acogiendo. También a propósito de las personas que están planteando inquietudes en relación con la acreditación, pues les comentamos que pues en la conversación que tuvimos también con el CNA se van a generar unos encuentros regionales en los que desde el mismo CNA se van a dar algunas claridades, se van a también a recibir comentarios y digamos que se va a aclarar mucho más la relación que va a tener el cambio normativo con la acreditación. Pero quisiéramos en este escenario concentrarnos en el decreto 1330, pues que
hay otras preguntas que están relacionadas con este. No sé, de todas maneras, si quieras, Marta, comentar algo. Elizabeth, un punto quizás pequeñito y solo un referente de documento, porque sabemos que el registro calificado único ha generado temor y resistencia cuando se trata de programas acreditados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto frente al registro calificado único? Hay un documento técnico que expidió el CNA, aprobado por el CESU el 21-22 de diciembre del año pasado. Está en la página del CNA, en la que de una manera bastante sencilla y corta se explica qué pasa con los programas que tienen acreditación y quieren buscar ampliación de lugar de desarrollo, incluir lugares de desarrollo o incluir modalidades, ¿sí? Entonces, allí se va a hacer esa presentación y se va a hacer, no, está hecha en ese documento técnico. Entonces, solo para dejarles ese referente, porque sí sabíamos, llevamos desde el 2019 recibiendo esa preocupación de las instituciones, no hemos avanzado hacia el registro calificado único, y digo avanzado porque es una situación de simplificación quizás en la organización de los trámites en una institución y también para el ministerio. Entonces, para que dejemos el temor que de pronto pueda generar, porque diga, pues yo no tengo las mismas condiciones de calidad en este lugar de desarrollo que en este otro, entonces allí se concentra de una manera muy específica eso, y que ya posteriormente, como tú lo mencionas, se pueda discutir con el CNA frente a los criterios específicos. Excelente, muchísimas gracias, Marta. Yo creo que compartimos en la memoria de este evento estos documentos técnicos que ha construido el CNA, porque tienen unas claridades bien importantes. Bueno, muchísimas gracias. Hay otro grupo de preguntas sobre el plan de contingencia. Digamos que no queda del todo claro cuándo sí se presenta, cuándo no se presenta, qué recomendaciones se dan desde el ministerio para realizar los planes de contingencia. Si pudieras ampliar un poco más. Los planes de contingencia siempre deben presentarse cuando haya una solicitud de no renovación del registro calificado, ¿sí? Eso es necesario, y también se debe presentar el plan de contingencia cuando un programa no presenta renovación porque ya expiró su registro calificado, pero el programa está en funcionamiento y tiene cohortes en curso. Entonces, si a mí se me venció el registro calificado, solicité nuevamente el registro y es negativo, claramente ahí hay que presentar un plan de contingencia. Cada vez que yo tenga estudiantes, cohortes iniciadas, y la decisión sea negativa frente a la solicitud del registro, su renovación, hay que presentar ese plan de contingencia. Ese plan de contingencia no se revisa desde la dirección de calidad, es la dirección de fomento a través de la subdirección de gestión a las CIES, y ellos tienen unos criterios y unos formatos para esta presentación, y también tienen acompañamientos técnicos. Entonces, no es presente, o sea, dejar solas a las instituciones en este proceso, pero directamente hay que entrar en conversación con la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las CIES para el desarrollo de este plan de contingencia, solo para que tengan un acompañamiento técnico y puedan enfocarse directamente en lo que son las condiciones que fueron objeto de negación, pero también en una articulación de lo que es el cumplimiento de todas las condiciones de calidad, porque no se trata como de un nuevo intento, como si fuera un nuevo recurso, sino que es un plan integral. No es solamente decir, bueno, me objetaron por créditos, entonces ajusto créditos y ya que está. No, se trata de un proceso integral de garantizar a las cohortes que están en curso la finalización del programa en condiciones de calidad, si es que deciden no presentarse. Si deciden presentarse nuevamente al registro calificado, insistimos, debe haberse presentado el plan de contingencia como requisito. Es, digámoslo en términos muy sencillos, es como un requisito de completitud de la solicitud, ¿sí? Porque el sistema no tiene un validador de plan de contingencia, ¿sí? Que la institución pueda decir, o el sistema le pueda decir inmediatamente, usted no ha presentado plan de contingencia, pero es
un punto que se verificará en la completitud del programa académico. Bien, muchísimas gracias, Marta. Ya estamos a 10 minutos del evento. Vamos a ir con los últimos grupos de preguntas. Bueno, hay algunas preguntas relacionadas con la directriz ministerial 09. ¿Qué pasa con las que aún no se tienen respuesta? ¿Qué se ha pensado sobre este tema? Las directrices o los documentos de directiva que están expedidos. La 09, que fue la que permitió, digamos, que varios programas entraran en esta transición. Tenemos dos directivas vigentes, bueno, una directiva vigente. La 09 perdió su vigencia. Esta tenía un efecto, perdió su vigencia por el efecto que tenía en el tiempo, ¿sí? Porque se trataba de las modificaciones que hubieran realizado las instituciones durante pandemia hasta el 28 de diciembre del 2021 con la responsabilidad o el deber de reportar esas modificaciones hasta en junio del 2022, ¿sí? Por eso su vigencia ya feneció y lo que están son esos trámites que quizás no se han cerrado y allí es un mensaje importante y ese mensaje lo trae de manera expresa la resolución, pero no es que esté vigente o entre en vigencia desde la resolución. Eso está en vigencia desde que se expidió el decreto 1330 y es que las modificaciones que no requieren autorización expresa y dentro de la directiva 9, parte era ese propósito, porque sí, la directiva 9 llegó un poquito más allá y dijo, bueno, si usted realizó modificaciones sustanciales, de las que llaman sustanciales, que son las que requieren autorización expresa, si usted las hizo, repórtelas, ¿sí? Y entonces por eso con directiva 9 también llegaron cambios de créditos, cambios de denominación, ¿sí? Entonces, esas que están listadas en el 1330, así se hayan reportado con directiva 9, deben esperar respuesta del ministerio por resolución, ¿sí? Son muy poquitas con las que ocurrió eso porque el propósito fundamental de la directiva 9 era reportar la mediación tecnológica en la presencialidad, ¿cierto? Y esas modificaciones, tal cual lo decía la directiva, se podían seguir implementando y se pueden seguir implementando. No se necesita una respuesta del ministerio para hacerlo. Lo que pasa es que sí tenemos como ministerio que finalizar los trámites. Y esto va no en el marco de la directiva. Ahí se agota la directiva 9. Lo que se reportó y no son modificaciones que requieren autorización previa, pues no necesita ni siquiera pues, de esperar una comunicación, pero sí necesitamos finalizar esos trámites y por eso les llegará, algunas recibieron individuales las comunicaciones, otras están recibiendo en un solo oficio la finalización de todos esos trámites. Las modificaciones que requieren autorización expresa y se hicieron en pandemia y se reportaron bajo directiva 9, igual se pueden seguir ejecutando. Lo que pasa es que si se llega a decir en la revisión de esa modificación que no, pues tendrá que darse una garantía a las cortes que se iniciaron bajo esas condiciones de calidad. Pero todas las modificaciones se pueden seguir ejecutando y la directiva 9 ya lo único que tenemos que hacer es cerrar esos procesos y enviarle los oficios, pero no deben suspender la aplicación de esas modificaciones. La otra directiva es la directiva que se expidió como desarrollo de todo el proceso de registro calificado por las diferentes rutas que se derivan de la aplicación del decreto 1330. Entonces, es una directiva que trae unos conceptos que para muchos efectos son importantes, pero como estamos variando cosas de registro calificado único, como estamos variando elementos de la presentación de la información y ya no se soporta en las resoluciones 15224 y 21795, esa directiva pierde su vigencia, ¿sí? El fundamento de esa directiva pues desaparece, que era el desarrollo también de lo que era las resoluciones 15224 y 21795, entonces esa directiva pierde su vigencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que los trámites de registro calificado, el desarrollo que tenía ahí era una orientación a las instituciones como de
cuándo se evalúa, cuándo no se evalúa, cuándo hay visita de pares. Esto estrictamente no se modifica porque el trámite continúa siendo el mismo, pero no queremos dejar una parte de la disposición vigente, otra no, ¿sí? Y creo que las instituciones ya han avanzado muchísimo en saber cuándo hay condiciones institucionales, cuándo no, y como se amplía la vigencia de las condiciones institucionales, también creemos que dejar esa norma vigente pues no tiene mucho sentido. Entonces, esa pierde vigencia por desaparecer sus fundamentos y la directiva 9 pues ya perdió vigencia, estamos pendientes ya de finalizar esos trámites. Muy bien, yo creo que vamos a dar lugar a 3 preguntas antes del cierre adicionales, grupos de preguntas. Bueno, esto yo creo que para reiterar, de alguna manera lo he mencionado, pero aún siguen apareciendo preguntas sobre el tema, es lo que quedó radicado en SACES, ya quedó radicado. O sea, no es que, digamos, la institución diga, uy, no, me arrepentí, eso sigue la normativa actual, ya no, pues digamos que, dado que no se ha aprobado el nuevo decreto, pues no tendría manera de incluirse en la nueva normativa, pero quisiéramos que de todas maneras se sea la precisión sobre el tema de lo que está radicado en el SACES. Y en relación también con eso, hay varias preguntas que dicen si las demoras en las respuestas, etcétera, han sido del ministerio y las instituciones han cumplido con los tiempos. Allí, ¿cómo se trataría en este cambio normativo que se espera y en la mayor eficiencia que también se está buscando? Bueno, inicio por la segunda parte y como les decía, sí, somos conscientes de las demoras y por eso estamos en el proceso de identificación de quizás los procesos que necesitan una atención rápida para evitar vencimientos de registros calificados, pero, insisto, se parte de una responsabilidad de las instituciones también de haber solicitado las renovaciones en tiempo, ¿sí? Y la norma preveía una garantía para la prórroga, pero la idea es avanzar rápidamente en los trámites que tenemos en curso, al máximo evitar vencimientos de registros calificados en los trámites que no hemos resuelto, atender también prioritariamente los programas nuevos para que puedan dar apertura a sus cohortes. Pero la medida del decreto pues solo aplica a los registros calificados que estén vigentes, ¿sí? Esto es un proceso que también queremos, ya lo hicimos en una discusión con la Oficina Asesora Jurídica, queremos quizás retomar ese proceso de diálogo pensando en los registros calificados vencidos, pero de entrada, y ustedes lo escucharon en algunos escenarios que se había explorado esa posibilidad, pero realmente desde la oficina jurídica, al ser una autorización que estaba expirada, pues no podíamos revivirla, ¿sí? Entonces, es un proceso, la extensión de vigencias únicamente para los que estén vigentes, y vigentes entiendas el que no le ha llegado la fecha de vigencia y el que se presentó con los 12 meses de antelación. La primera parte de la pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, pues en caso de algunas instituciones que radicaron en SACES y luego quisieran... Ok. Parte de esto era el régimen de transición que tenía la norma, ¿sí? Y que decía el proyecto, que decía que se daba un mes para que la institución definiera si se acogía a la evaluación solo con el 1330 o quería que se evaluara también con la suficiencia documental de las evidencias. Suprimimos esta transición, se suprime de la resolución porque queremos ser coherentes en nuestro discurso. Y nuestro discurso es, no queremos negaciones por suficiencias documentales, ¿sí? No tiene sentido seguir ahondando en que se niegue el registro calificado porque la institución en sus proyecciones hace una planeación institucional a 3 años y no cumplió los 7 años del el plan a 7 años y por esto negar, ¿sí? Es un tema de aplicación favorable de la norma, entonces
¿qué ocurre? No se cambian las reglas de juego porque la regla de juego que siempre ha aplicado es el decreto 1330. Entonces, nuestras evaluaciones van a girar en torno a ese marco general, radicadas ya o no radicadas bajo la vigencia de las resoluciones, ¿sí? Eso quiere decir que si estamos en sede de recurso de reposición, nuestro eje de evaluación y nuestro marco de evaluación va a ser el decreto 1330, ¿sí? No porque queremos despreciar lo que haya hecho la institución, y la institución está también en autonomía de seguir presentando las solicitudes de registro calificado con el detalle de las evidencias que estaban en las normas, en las resoluciones, lo pueden continuar haciendo. Eso es una forma de presentar una solicitud de registro calificado. Pero el mensaje es, no va a haber evaluación a partir de la suficiencia documental que estaba en esas dos resoluciones, ¿sí? Es decir, no me presentó la planeación a los 7 años, ¿sí? Sino que eso, en el marco de la condición de calidad, pues yo sé que debo generar una proyección siempre del programa y tengo que definir en el marco de mis sistemas internos de aseguramiento de la calidad y de mis procesos de planeación institucional, tengo que definir cómo este programa que estoy presentando por lo menos va a poder funcionar, continuar funcionando, pero bajo las estrategias que la institución tenga. Entonces las instituciones pueden tener tranquilidad que a pesar de que eso se retiró del proyecto de resolución, nuestros procesos de evaluación se realizarán teniendo como soporte el decreto 1330 como eje de cumplimiento de la condición de calidad, que si se hizo la desagregación en las evidencias permiten el cumplimiento de la condición de calidad descrita en el 1330. Entonces, no hay temor de que ahora no me van a valer lo que yo presenté, no. Es un desarrollo mucho más detallado del cumplimiento del decreto 1330 y es bajo esa perspectiva que también era la perspectiva de las resoluciones, porque las resoluciones no buscaban el cumplimiento de la condición de calidad por la presentación de las evidencias, sino que las evidencias determinaran el cumplimiento según lo que exigía el decreto 1330. Entonces, lo que ahora buscamos es que bajo las evidencias que la institución haya presentado, determinemos si se da o no el cumplimiento del decreto 1330. Ese es el compromiso del ministerio, es el trabajo que haremos y hoy iniciamos con la sala de coordinadores de la CONACES para que este mensaje sea el que prime y el que enmarque los procesos de evaluación de todos los integrantes del Banco de la CONACES. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Más preguntas, algunas generales, otras puntuales. Y pues José Ignacio ya lo ha planteado y ahora te doy espacio para que cierres. Pues el equipo del Ministerio de Educación Nacional ha abierto pues diferentes espacios para el diálogo. Hay un grupo de preguntas que también, creo yo, entran a hacer sugerencias y es pues mejorar lo que más se pueda las posibilidades de comunicación con el ministerio, con las salas, en general con las personas que están involucradas en el tema. Sin embargo, sabemos que un ejemplo de eso es lo que sucedió hoy. Muchísimas gracias, José Ignacio, por acompañar este espacio. No sé, ¿cuál quisieras tú que fuera ese mensaje de cierre y mensaje fuerza con el que quieres que se vayan las instituciones de este espacio que inicia, digamos, que sabemos que van a venir muchos más para seguir haciendo las aclaraciones del caso? Entonces, José Ignacio, por favor. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias también a Marta por el tiempo dedicado a responder de manera juiciosa las preguntas. Se quedan muchas aquí todavía pendientes. Yo traté en lo posible de ir también respondiendo entre tanto avanzaban ustedes en la conversación. Yo me quedaría principalmente con un mensaje y es que necesitamos mejorar la articulación. Necesitamos hacer que las normas que producimos o las regulaciones que se produzcan sean pues consensuadas como aquello que necesita el sector y cuáles son los problemas que tenemos que atacar, tanto para mejorar la forma de presentación del trámite, la respuesta que tiene el ministerio, la forma como se articulan sus partes, como pues también para lograr una racionalización de este, pero más allá de esto es, estaremos dispuestos a más espacios como estos, no solo en el proceso de expedición de normas,
sino una vez expedidas con el acuerdo que tenemos frente a ello, para su implementación. Y es que la regulación en principio, digamos, es pues supremamente importante, pero más allá de eso es la operación que se tenga. Y que pues esa operación que se tenga sea de la manera más armónica en cuanto a los propósitos que tenemos. Y los propósitos, lo dijimos, es pues favorecer esos principios que aparecen ya en el decreto 1330 de innovación, autonomía, autorregulación. Faltó mencionar quizás algo, y es cuál va a ser la evolución después de que logremos estabilizar esto que tenemos como sistema de aseguramiento, y esa discusión es la que tendremos que abordar después de ello. Es decir, con una visión de más largo plazo, no solo de corto plazo, de salir de este momento de contingencia y los propósitos que se tienen de gobierno también en cuanto a ampliación de cobertura, y cómo este sistema de aseguramiento al tiempo que asegura su propósito fundamental, que es que las personas, los estudiantes, los jóvenes, pero en general todas las personas que acceden a educación superior, pues tengan una educación de calidad y que tenga un impacto, como lo dijeron muchos de ustedes en los comentarios. Y en ese sentido también favorecer la innovación, que es un propósito que se tiene, pero que ustedes saben como instituciones que ha sido difícil de aplicar, el reconocimiento de esa diversidad y por supuesto llegar a donde no ha llegado la educación en este momento bajo las condiciones pues, de calidad requeridas. Entonces estaremos favoreciendo, queremos abrir el sistema, luego organizamos, veremos tanto con ANFUN como con las demás asociaciones e instituciones, cómo hacemos una agenda que vaya incluso más allá de lo del trámite, sino también en lo conceptual, con CONACES y con el CNA, como bien lo indicabas ahora, Elizabeth. Estas preguntas es importante que las tengamos pues de manera permanente, y el mensaje es pues un llamado a la articulación, el propósito que tenemos como Dirección de Calidad y Viceministerio. La indicación que nos ha dado la vice es a favorecer mucho estos encuentros y a que en todo caso la regulación que tengamos pues refleje pues el propósito que tenemos como metas de gobierno en primer lugar, y en ese mismo orden de prioridad pues las necesidades que tienen las instituciones para poder hacer esa ampliación de cobertura que se requiere, mejorar los programas constantemente, que es pues el propósito de la autorregulación y la evaluación continua, y en ese sentido pues construir entre todos unos mejores programas que se vayan transformando en el tiempo y por supuesto que tengan una respuesta adecuada en cuanto a los trámites que se requieren. Estabilizamos esto y seguramente estaremos pensando en las innovaciones que se requieren en el sistema. Por ejemplo, si hablamos de sistemas internos, si se podrían tener certificaciones de sistemas internos de aseguramiento, y qué consecuencias tendría, por ejemplo, tener un sistema de aseguramiento interno de la calidad acreditado, si se quiere, o quién certificaría que el sistema funciona bien, y qué consecuencias tendría, por ejemplo, frente al trámite de registro calificado o acreditación de programas. Son temas pendientes que es parte de la innovación del sistema de aseguramiento que tendremos que abordar seguramente en los próximos años como sistema. Entonces, pues muchísimas gracias a ASPUN por la invitación, al director ejecutivo Isabel, y por supuesto a Marta que nos ayudó con las preguntas, y a todas las personas que han participado de las instituciones a través de sus preguntas y comentarios a través del chat. Muchísimas gracias. También son muchos los agradecimientos de las instituciones a ti, José Ignacio, y a Marta por este espacio. Entonces esperemos los que vamos a seguir generando a futuro un muy buen día y una muy buena tarde a todos. Muchas gracias.